Fino. Ya está grabando y tengo que compartir el Whiteboard Fox. ¿Se ve? ¿Sí ven ¿cómo se llama? La pizarra. Sí. Ok, para los que no estuvieron anteriormente o en la clase anterior, bueno, mandé un form. Capaz le pongo el link de nuevo ahora más tarde en lo que termine la clase. En el form se preguntan cosas sencillas. Lo único es que tiene que registrarse en una página que se llama Codeforces. El link lo ven en la descripción del grupo de WhatsApp. ¿Qué otra cosa? Eh, los links de los libros que recomiendo los mandé también por el grupo y también di un link que es el de mi libro, que lo pueden encontrar o en el grupo de WhatsApp o en los videos de YouTube, en la descripción. Bueno, puse el libro que estoy escribiendo para la materia. A ver, se me olvidó algo más. Bueno, fino que a mucha gente le dieron cupo. Ya tenemos ocho más para la materia. Y bueno, empezamos. Entonces, ¿qué vimos la clase anterior? En la clase anterior, bueno, vimos la definición de grafos, que dijimos que un grafo era prácticamente una tupla BE, donde B son los nodos, E son los arcos del grafo. Y dijimos que, bueno, básicamente un grafo lo puedes representar con puntos, que son los nodos, y arcos, que son los que unen a estos puntos. Es una estructura bastante genérica, creo que una de las más genéricas que se ve en computación. Y dijimos que también a veces, pues, o sea, si representamos esto en la vida real, esto pueden ser, por ejemplo, ciudades, esto puede ser Caracas, esto Valencia, y así sucesivamente. Y esto podría representar, por ejemplo, que el arco puede representar, o la arista, lo llamamos arco, arista o lado, y representa que puedes ir de Caracas a Valencia o de Valencia a Caracas mediante, digamos, esta arista que está acá. Y también dijimos que los grafos pueden ser no dirigidos, como es este caso. El no dirigido es prácticamente que puedes ir de un lado al otro o viceversa. Y también puedes tener un arco o lado o un grafo dirigido, que es cuando lo representamos con unas flechitas que básicamente indican en qué dirección va la vía o en qué dirección puedes ir mediante este arco, ¿no? En este caso, desde B solo puedes ir hasta a este nodo, pero no puedes ir desde B hasta C porque este arco está dirigido hacia este lado. Ok, entonces dimos la definición básica de grafos. Definimos también lo que es un grafo inducido, que por ejemplo, lo que dijimos, vamos a hacer un pequeño repasito, es que si tú tienes un grafo, uy, borré todo. Si tienes un grafo, digamos que no es dirigido, X, Y agarramos un subconjunto de los nodos, digamos XY, ¿verdad? El grafo, vamos a llamar este conjunto B'. El grafo inducido, que lo denotamos de esta manera, es básicamente aquel grafo que se forma, no voy a hacer la anotación acá, es el grafo que se forma con aquellos dos nodos, ¿verdad? En este caso X y Y, que pertenecen al conjunto que decimos agarrar, que es B', y los arcos que conectan entre ellos. Bueno, en este caso es un mal ejemplo, pero si agregáramos este arco acá, ahora el grafo inducido sería el nodo X, el nodo Y el arco que los une. Si tuviéramos ahora el grafo inducido por X, y B y no tuviéramos este arco que está acá, entonces el grafo inducido por ellos tres sería este grafo que está acá. Entonces básicamente tú agarras los nodos del grafo original que pertenecen a B' y agarras los arcos que conectan cualquiera dos puntos o dos nodos entre ellos. Entonces eso es lo que definimos como grafo inducido en esa clase. ¿Qué otra cosa vimos? El clic de un grafo, donde dijimos que un clic, básicamente, si tú tienes un grafo, de la forma BE y tú agarras un subconjunto de los nodos, entonces decimos que B' es clic si el grafo inducido por B' es básicamente un grafo completo. Un grafo completo es un grafo donde todos sus nodos están conectados entre ellos. Y esto dijimos que lo podíamos, como la definición de la representación de un grafo es un par de nodos y arcos,
lo podríamos representar como esto que está acá, donde esto que está aquí representa el conjunto de pares, de todos los pares ordenados de B' a B'. Entonces esto es una representación de ver que el grafo inducido por B' es un clic, ¿no? Una forma fácil de representarlo, pues una forma más cortica. Ok. A ver, vimos el clic. Vimos lo que es un clic maximal y un clic máximo. El clic maximal es básicamente si tú agarras un subconjunto y no puedes agregar otro nodo para que siga haciendo clic, entonces eso es maximal. Y un clic máximo es aquel cuyo tamaño es máximo entre todos los posibles clics de un grafo. Ok, ¿qué otro caso vimos? Los lados adyacentes a un nodo. Básicamente agarramos dos nodos, pusimos un arco entre ellos y dijimos, bueno, este arco es adyacente a este nodo y a este nodo. Y aparte, para ver. Y exacto. Y estos dos nodos, los que hicimos una definición que es que son incidentes a este arco. Entonces, dijimos que teníamos que ir agarrando las definiciones para ir intentando hablar el mismo idioma y poder hacer las pruebas de una manera formal, correcta, etc. Ok. ¿Qué otra cosa vimos? A ver. Los nodos adyacentes. El grado de un nodo, que dijimos que si tú tienes un nodo X y digamos que... Un momento que alguien entró a la llamada. Ok, fin. Dijimos que teníamos, digamos, un grafo con estos nodos, digamos. Decíamos que delta de X, pues son todos aquellos arcos que pertenecen al grafo, que son adyacentes al nodo, ¿no? Entonces, en este caso sería XY, XZ, bla, 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 son todos, en este caso todos los arcos. Y dijimos que el grado de X es simplemente la cantidad de arcos, perdón, la cantidad de arcos adyacentes al nodo. Exacto. Y aparte también definimos el grado exterior y el grado interior, en el que ahorita me peleé acá, disculpen. Si los arcos no son dirigidos, entonces hablamos de grado. Si los arcos son dirigidos, entonces eh, definimos el grado exterior como delta plus de X, ¿sí? Que son todos aquellos arcos que tienen a X como nodo de salida. Y el grado interior son todos aquellos arcos que tienen a X como nodo de llegada, que en este caso sería vacío porque ninguno de los arcos llegan a X, sino que salen de él. Exacto. Y hasta acá quedamos. Y bueno, demostramos el primer teoremita, que básicamente te decía que la suma de los grados de los nodos de un grafo es simplemente dos veces la cantidad de arcos que ese grafo contiene. Y bueno, lo demostramos y argumentamos un poquito cómo podríamos mejorar la prueba, cómo podríamos hacer que el argumento sea bastante explícito o claro de entender. Y que es una cosa que se busca porque, bueno, como esta es la materia de teoría, bueno, es importante para la hora de evaluar que sea bastante clara en las pruebas, para yo no tener dudas o, sí, para no tener fallos a la hora de demostrar algo, ¿no? Ok. Ahora, esta clase va a ser también bastantes definiciones y lo primero que vamos a empezar es con un multigrafo. Y esta es una definición acá. Entonces, un multigrafo es básicamente también un grafo de la forma BE, pero lo único que cambia entre un grafo y un multigrafo es que E tiene, bueno, no es que tiene, puede contener eh, arcos repetidos. Esto lo mencioné en la clase pasada, pero bueno, nunca dijimos la definición, que va a estar un poquito mejor explicada en el librito, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es E, muchachos y muchachas?
Es en este caso. Conjunto de, sí, un conjunto de conjuntos, básicamente. Bueno, siempre fue un conjunto de conjuntos para el momento, para el no dirigido, ¿no? Fue lo que dijimos. Ajá. Pero acá es distinto, acá no es un conjunto, es un Es multiconjunto. multiconjunto, ya me Exacto. acuerdo. Sí. Entonces, E es un multiconjunto. Entonces, al ser E un multiconjunto, entonces la representación del grafo permite que hayan dos arcos entre un par de vértices. Anteriormente dijimos que esto no era posible para los grafos simples, por eso se llaman simples, porque no contienen múltiples aristas entre dos nodos. Y dijimos que para el caso dirigido, esta arista obviamente es distinta a esta, ¿no? Porque permiten dos tipos de funcionalidades distintas. Para el caso dirigido, un multigrafo sería esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa? Ok, entonces esto es lo que permite un multigrafo y dijimos que siempre vamos a entender cuando yo diga algún tipo de pregunta, algún tipo de demostración y pregunte por ella. Siempre que se hable de grafo, vamos a asumir que es un grafo simple, no es un multigrafo, ¿ok? De hecho, multigrafos capaz lo vamos a ver un par de veces o capaz ninguna durante la materia, porque simplemente en muchos de los problemas puedes reducir un problema de un multigrafo al de un grafo. Entonces lo puedes reducir a un grafo. Claro, depende del problema, obviamente, pero eh, en general lo que se estudia más son grafos simples, digamos. Ok. Ok. Lo siguiente que vamos a preguntarnos es, bueno, que vamos a definir, que esto sí es bastante importante, es un grafo bipartito. Entonces, un grafo bipartito es un grafo que representamos de la forma B unido puntito W, ya voy a decir qué es esto que está acá, y sus conjuntos de arcos, ¿verdad? ¿Qué significa B unido puntito W? Es una unión disjunta de nodos, es decir, B intersectado con W es un conjunto vacío. Es decir, em, a ellos no pertenecen nodos comunes y aparte, eh, para todo X perteneciente a B y para todo Y perteneciente a W, no existe perdón, esto está mal escrito acá. Para todo X, Y perteneciente a B, ocurre que no existe el arco XY en E, ¿sí? Y para todo XY perteneciente a W, no existe el arco XY en E. Entonces, estas dos condiciones que les dicen, que básicamente no existe un arco entre dos nodos en B y no existe un arco entre dos nodos en W. Entonces, ¿cómo podemos entender esto o lo que es un grafo bipartito? Bueno, grafo bipartito, existen muchos tipos de grafo bipartito, pero vamos a dibujar el primer ejemplito que va a ser algo de este estilo. Entonces, esto sería un grafo bipartito. Piensa que aquí tengo, vamos a dibujar a B con este color y a W con verde, ¿verdad? Entonces a W lo podríamos llamar este conjunto que está acá y a B lo podríamos llamar este conjunto que está acá. Fíjense que entonces entre estos dos nodos no existe un arco, entre estos dos nodos no existe un arco y entre estos dos nodos no existe un arco. Entonces, bueno, es simplemente un grafo cuyos nodos podemos dividir en dos conjuntos, cada que no exista un arco entre nodos de esos conjuntos, ¿sí? Otro grafo bipartito. Bueno, sí. Otro grafo bipartito podría ser, por ejemplo, este. Esto también es un grafo bipartito porque podemos partir el grafo original. Este no es el color, Dios mío.
B podría ser esto. Y bueno, eso sería el resto, ¿no? Entonces, fíjense que no necesariamente tiene que ser como un dibujito como el inicial, en el que teníamos dos conjuntos, se veía claramente que ellos estaban conectados mediante arcos y estaban completamente separados. También podríamos tener unos nodos más allá, digamos, un poquito más aislado como este que está acá. Y podríamos tener incluso otro nodo que está por acá, que pertenecería, por ejemplo, a W. Y fíjense que si yo agarro y uno, por ejemplo, uno de acá con uno de acá, esto ya dejaría de ser bipartito, ¿verdad? De hecho, no hay forma de hacer que este grafo sea bipartito. ¿Cómo lo sabemos? Si ustedes agarran, a ver, colorcito, si ustedes agarran estos tres nodos que están acá, ¿verdad? Ustedes van a tener un grafo de la forma, de esta forma, ¿verdad? Que es un triángulo. Fíjense que primero, esto es un grafo completo, porque todo par de nodos están conectados entre ellos. Y aparte, tú no puedes asignar, digamos, dos colores, tal que, tal que ninguno de los nodos, vamos a ver, no puedes asignar, por ejemplo, a este nodo un color azul, a este nodo un color rojo, y no puedes asignar azul o rojo a este sin partir la condición de ser bipartito. Entonces, ¿por qué es importante los grafos bipartitos? Bueno, ya a la hora de hacer pruebas, cuando yo te digo que un grafo es bipartito, ya por ahí ya sabes que no tienes ni siquiera un grafo completo de tres nodos. Porque de haber un subgrafo, donde un subgrafo se entiende como un subconjunto de los nodos, el grafo inducido por ellos. Un subgrafo del grafo original, al ser el grafo original bipartito, entonces no puede tener tres nodos tal que ellos formen un grafo completo. Porque de formarlo se rompería la condición de bipartición, ¿no? ¿Se entiende hasta acá esto? ¿Se entiende Sí. el triangulito? Ok, chévere. Y esto sí, no tanto al comienzo de la materia. Bueno, al comienzo de la materia podríamos ver algunas cositas, pero ya más hacia el final de la materia vamos a ver algoritmos muy interesantes con grafos y partitos. Ok, lo siguiente. Es un grafo planar. Un grafo planar, la definición sí es un poquito más, digamos, sin tanta terminología, porque bueno, como siempre, empezamos con un grafo BE, ¿verdad? Pero la condición de un grafo planar es que un grafo planar puede ser dibujado en el plano sin que sus aristas se crucen. Por ejemplo, esto es un grafo planar porque fíjense que lo dibujé y ninguna arista chocó entre ellas. Mientras que si yo agarro, por ejemplo, un grafo con cuatro nodos que sea completo, sigue siendo planar. Un grafo con cinco nodos completo. Ujú. Fíjense que tiene que dejar de ser planar porque al yo cerrar esto con este arco que está acá, yo no puedo dibujar un arco desde este nodo hasta este nodo que está acá sin cruzar dos aristas. Entonces, de hecho, el grafo completo de cinco nodos es el grafo planar o el mínimo grafo, digamos, con la mínima cantidad de nodos que no es plano. Exacto. Pero de resto, si tú tienes un grafo con cuatro nodos, él es plano. Un grafo con tres nodos va a ser plano, así sea completo. Y bueno, son grafos también bastante interesantes que se estudian en la teoría de grafos. Y creo que, bueno, vamos a ver un teoremita dentro de poquito, pero ya vamos para allá. Lo otro que nunca dije era cuál es la notación para un grafo completo. Ok, un grafo completo, dijimos que es un grafo en el que todo par de nodos, bueno, un grafo que se escribe de esta forma prácticamente. Un grafo que se escribe de esta forma, donde para cada par de nodos existe un arco entre ellos, ¿verdad? Entonces, un grafo completo, digamos que tenemos un grafo completo de n igual 5 nodos. Bueno, lo vamos a denotar, notación.
notación, lo vamos a denotar como K sub 5. Y para cada n, definimos como K sub n el grafo completo de n nodos. Entonces, más notación, que la vamos a necesitar seguro en un futuro. Y lo otro que también podemos denotar es un grafo completo bipartito, que en realidad es completo entre comillas, pero vamos a ver por qué. Grafo bipartito. Bueno, dijimos que un grafo bipartito se escribe de la forma U, no, U es una mala letra por el simbolito de unión, B unido puntito W, E, y lo vamos a denotar como, si es completo bipartito, entonces vamos a decir que, por ejemplo, el tamaño de B es N, el tamaño de W es igual a M, el grafo completo bipartito lo vamos a denotar como K, N, M, ¿sí? Y esto lo que significa es que, bueno, imaginemos que es un grafo bipartito. Un grafo completo bipartito lo que es que cada par de nodos donde un nodo viene del conjunto B y un nodo viene del conjunto W están conectados. Es decir, básicamente ocurre esto que está acá. ¿Sí? Ujú, ujú, ujú. Básicamente todos los nodos tienen una conexión, pero el grafo sigue siendo bipartito. Okay. Bueno, hasta ahora, pura notación. Ok, lo siguiente, grafo conexo. Esto sí es bastante importante. Entonces, un segundo, a ver cómo lo definí acá. Ok, un grafo es conexo si tú tienes, por ejemplo, un grafo BE y no puedes agarrar dos conjuntos B', subconjunto de B, B', subconjunto de B también, tal que B' unido B' es igual a B y no existe un arco digamos XY en E, tal que X pertenezca a B' y Y pertenezca a B'. Entonces, si esto no ocurre, es decir, tú no puedes dividir el conjunto de nodos en dos conjuntos disjuntos. De hecho, esto aquí, dos conjuntos disjuntos. Exacto, dos conjuntos disjuntos. Tal que no exista un arco entre ellos, entonces ese grafo es conexo. Es decir, imagínense que yo tengo, ¿verdad? Este grafo que está acá. Lo que significa que sea conexo es que siempre hay un camino desde un nodo a otro, en realidad. Un camino se entiende como si empiezo en este nodo que está acá, me puedo ir a este nodo y a este nodo también, mediante el conjunto de datos. Entonces, ¿qué sería un grafo conexo? Un grafo tal que siempre hay un camino entre un par de vértices o un par de nodos. ¿Qué sería ahora entonces la siguiente definición? Es un grafo desconexo. Siempre hay un Que es, camino, bueno, ¿bien? siempre hay un camino, siempre hay un camino, sin importar si pasa por otro nodo. Sí, exacto. Es un camino. O sea, básicamente ya lo vamos a entender un poquito mejor con lo de grafo desconexo, que es un grafo, bueno, al ser desconexo, es simplemente, la definición es simplemente es no conexo. Ay, coño, iba bien.
conexo. ¿Qué significa esto? Un grafo no conexo sería esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que si yo agarro este nodo que está acá y quiero ir hasta este nodo que está aquí, yo no puedo ir hasta él. ¿Sí? En el caso dirigido, vamos a llamar, no que haya un camino entre ellos, sino lo siguiente. Imaginemos que, o sea, ya, una pregunta, ¿se entendió hasta acá lo que es un grafo conexo y uno disconexo? Sí. Ok, perfecto. Lo siguiente es, en el caso dirigido, ¿cómo sabemos si un grafo es dirigido en el caso conexo, en el caso dirigido o no? O sea, si ustedes tienen este grafo que está acá, en este caso no se cumple que, por ejemplo, desde este nodo puedes ir hasta este nodo, ¿verdad? Por el conjunto de algo que tenemos. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es que para definir si un grafo es conexo o no, en el caso dirigido, si mal no recuerdo, porque lamentablemente no lo escribí aquí, es que tú tomas este grafo, lo transformas en un grafo no dirigido, donde o sea, cada arco lo conviertes en un grafo, en un arco no dirigido, ¿sí? Y entonces, esa es la definición de conexo en el caso dirigido. Simplemente transformas el grafo en uno no dirigido, y si el grafo no dirigido asociado, que se llama grafo asociado no dirigido, es conexo, entonces el grafo es un grafo dirigido conexo, ¿ok? Así se oye fácil. Me preocupa cuando nos toca hacer. Bueno, de todas maneras creo que este hecho no lo vamos a utilizar demasiado. Creo que la mayoría de las demostraciones que le va a pedir va a ser en casos no dirigidos porque simplemente es a veces mucho más sencillo y no es tan engorroso como este tipo de cosas que es bastante piqui, ¿no? Ahora, lo siguiente, teorema. Teorema, y aquí vamos a volver a la... esto es un teorema para grafos planos. No, mentira, por ver. Ujú. Sí, exacto. Para un grafo conexo plano, ok, que lo vamos a anotar como G es igual a B, E, ¿sí? Em, tu, 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 tu. Si R es el número de regiones, ya voy a decir que es una región. Si R es el número de regiones creadas al dibujar G, entonces R va a ser igual a la cantidad de arcos más la cantidad de nodos más 2. Ok, ¿qué es una región? Acuérdense que aquí estamos hablando de grafos, si se puede dibujar un grafo plano o no. En este caso vamos a asumir que G es un grafo plano. Entonces, imagínense que ustedes agarran un nodo acá y dibujan este arco que está acá. Una región es simplemente una región del plano que está completamente conectada. En este caso, todo esto está conectado. Fíjense que el arco no divide el plano de ninguna manera, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, hay una sola región. Por otro lado, si ustedes tienen este grafo plano que está acá, que es el triangulito, aquí hay dos regiones. Esta región que está acá y la región que está exterior, ¿sí? ¿Se entiende lo que es una región? Ok, ok. O sea, es Sí. una región que no no está interrumpida por la unión de arcos del grafo, ¿sí? De hecho, otra forma de hacerlo es que si tú agarras dos puntos de la región, puedes dibujar una línea no necesariamente recta entre ellos, sin cruzar un arco. Por ejemplo, esto. Si agarro este punto que está acá y agarro este punto que está acá,
ellos no pertenecen a la misma región porque yo tengo que cruzar de alguna manera un arco un arco de alguna de las regiones. Eso que limitan a la región, ¿no? Esa es otra forma de verlo. Ok, entonces el teorema lo que nos dice, ¿verdad? Es que el número de regiones, si el grafo es un grafo planar, es igual al número de arcos más el número de vértices más 2. Entonces, por cierto, nunca dije cómo se llamaba este teorema, que en realidad es una fórmula. Esta fórmula que está acá se llama la fórmula de Euler. Ok. Sí, bueno, sugerencias. ¿Cómo empezamos la demostración? No me acuerdo demasiado. ¿Verdad? Escucho sugerencias. Tengo una duda precisamente con esa fórmula, Ujú, tomando en cuenta el grafo que hicimos ahorita, que ujú, decíamos que teníamos dos regiones en ujú, un grafo planar de tres nodos conectados que forman el triángulo. ujú, Según en ese grafo tenemos tres arcos que pertenecen a este. ujú, ujú, Tenemos tres nodos, son seis, más los dos de la fórmula son ocho, pero ujú. solamente tenemos dos regiones, ¿no? Según por lo que nos explicabas, ¿no? ¿Será que escribí la fórmula? Bueno, a ver. Cónchale, perdón. Me peleé aquí en la formulita. Sí, escribí mal. Esto aquí es un menos. Disculpe. Entonces, en este caso tenemos dos regiones. Tiene que ser igual a tres arcos, ¿verdad? Menos tres nodos más dos. Todos se cancelan y queda, bueno, es igualado. Gracias por el rescate. De verdad no lo noté. Tarde, estoy cansado. Fino. ¿Alguna otra duda? Antes de empezar con la demostración. También, si tienen alguna, ¿cómo se llama? Sugerencia para empezar la demostración, bueno, digamos. Intentamos hacerlo de la manera que ustedes quieren o, bueno, lo intentamos de la manera que yo escribí la demostración. Como ustedes quieran. Quiero darles por lo menos un minutico para que lo piensen y eh, sugieran. De todas maneras, esta es la parte de teoría, es para aprender a demostrar, ¿no? Son ambas. O sea, una región, como dije anteriormente, enfócate en que si tú agarras dos puntos del plano que están dentro de la misma región, tú puedes trazar una línea entre ellos sin cruzar un arco del grafo. Es decir, que todo esto que está aquí afuera, todo esto que está aquí afuera, excepto esto que está aquí adentro, es una región, ¿sí? Y otra región sería, bueno, la parte interna de estos tres noditos. Entonces, hay dos regiones, la región que está por fuera de todo el grafo y la región que está dentro del grafo, en este caso. Claro, y como por definición de la fórmula nos dice que necesariamente tiene que ser un grafo planar, no consideramos el caso en el que no haya nodos. Em, bueno, un grafo vacío es planar, que tienes una sola región, ¿no? Pero, a ver, en este caso la fórmula no se cumpliría. Vamos a considerar, para ver. Ok, yo creo que la fórmula se cumple para grafos no vacíos. Ujú. A ver, si yo o sea, por ejemplo, un grafo con un solo nodo. Y tiene que ser conexo, por cierto. Claro, es que, claro, aquí entras en un problema de si defines si un grafo vacío es conexo o no. Entonces, para salvar el teorema, vamos a decir que un grafo vacío es no conexo. Es que, claro, es el caso base y depende de cómo lo definas. Vamos a definir lo que un grafo vacío es no conexo para que la fórmula se cumpla, digamos. Pero para cualquier grafo planar distinto al vacío, se va a cumplir la fórmula. Entonces, escucho sugerencias de cómo empezar. Hay un minutico más y si no, empiezo.
A ver, si hay comentarios. Ok. ¿Qué técnicas han aprendido en general en discretas para demostrar algo? ¿Existe reducción al absurdo? ¿Existe inducción? Buen ¿Qué orden, otra cosa existe? Ujú, contrarrecíproco, creo que sería otra. ujú. Por contraejemplo, Exacto, pero contraejemplo, exacto, puedes dar un contraejemplo, pero aquí ya es aquí un asumimos teorema. que es un teorema. No vamos a demostrar un Exacto. contraejemplo. Lo que yo estoy tratando de, o sea, buscando la definición de un grafo conexo, estoy tratando de, o sea, lo que pasa es que no le llego. ¿Cómo escribimos eso? A lo mejor es una sumatoria así como lo hiciste en el ejercicio anterior, pero no entiendo cómo plantearlo, la verdad. Ok, ok, esto creo que lo tengo que leer acá. No toda demostración van a ser un conjunto loco de fórmulas. O sea, lo importante es que el argumento se entienda. De hecho, la mayoría de las demostraciones que yo les escribí en el libro no tienen tantas fórmulas, son mucho de palabreo y de argumentar. O sea, lo importante es que el argumento que uno dé sea correcto. Y si el argumento que uno da va acompañado con una fórmula, normalmente ya no hay duda, porque la fórmula es bastante explícita. Entonces, no necesariamente tiene que ser un pocotón de fórmulas para demostrar algo completamente, ¿no? Sobre todo en este caso, que es bastante abstracto, porque fíjate que estás en el plano, entonces intentar hacer una fórmula que dé con el plano es bastante engorroso, ¿no? Entonces, entre todas las sugerencias que dieron, vamos yo la que propongo es la por inducción, que fue así como la hice en el librito. Y la inducción, fíjense que en qué podemos hacerle la inducción. En el número de regiones, en el número de arcos y en el número de nodos. O sea, pueden hacer la inducción en cualquiera de ellos tres. Y después hagan con los otros dos valores, ¿verdad? Para Sí. intentar demostrarlo. Ok, entonces vamos a asumir que vamos a hacer la inducción en el número de arcos. Por cierto, bien importante, estas barritas, no es lo mismo E que las barras con E, porque esto es inducción en el número de arcos. Si ustedes me dicen inducción en E, eso no me dice nada, porque es inducción en los arcos, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, inducción en el número de arcos, ¿sí? Y vamos a empezar con el caso base, como se empieza siempre por inducción, en el caso en que E es igual a 1. En el caso de que E es igual a 1, ¿qué significa que E sea igual a 1? Existe un arco, Existe ¿no? un arco, por lo tanto existen dos nodos. Exacto. ¿Por qué existen dos nodos y no más? Porque tiene que ser un grafo conexo. Exactamente. Si el grafo Ok. tuviera más nodos, el grafo deja de ser conexo. Ok. Y de hecho, este es el único caso de un grafo planar conexo que tiene un solo arco. Porque cualquier otro nodo que ustedes agreguen, para que sea conexo, o le agregan un arco, o simplemente este nodo que está acá no existe. ¿Sí? Ok. Entonces, para este caso, que es el caso base, fíjense que la fórmula se cumple. ¿Cuántas regiones tienen acá? Siempre van a tener una, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos regiones igual a 1, el número de nodos es igual a 2, y el número de arcos es igual a 1. Y bueno, aquí me imagino que se cumplirá la fórmula. Esto es 1 es igual a... Exacto, sí. ¿Cómo es que era la fórmula? El número de arcos... 1 menos 2 más 2. 1 menos 2 más 2. Perdón, más 2. Exacto. Y bueno, se cumple. Fin. Fino. Entonces, ya demostramos que para el caso base el teorema se cumple, ¿verdad? Un segundito. Estoy aquí dando el chuletario, que cada rato se me bloquea el teléfono. Tengo que cambiar esa configuración ahí. Ok. Ahora vamos a asumir, porque estamos yéndonos por inducción, que, no sé, en algún punto el número de arcos es igual a m-1. Y para e igual a m-1, el teorema siempre se cumple. ¿Sí? Y ahora lo que queremos probar es para e igual a m.
Si probamos para E igual a M, entonces ya estamos listos y probamos por inducción todo el teorema. Entonces, ¿qué puede pasar cuando el número de arcos aumenta? O sea, Aumenta el si yo número de tengo un nodos. grafo cualquiera, No. bueno, no necesariamente, porque fíjense que este grafo que está acá es un grafo planar. Y yo podría, si yo aumento el número de arcos, podría ser un arco entre ellos dos. No necesariamente aumenta el número de nodos, ¿verdad? Cierto. Exacto. Pero la idea va bien, la idea va por ahí, va bien, porque ¿qué puede pasar cuando aumenta el número de arcos? Pueden pasar dos situaciones. O agregas un nodo nuevo que no existía, ¿verdad? O agregas un arco entre un arco entre dos nodos que ya existían en el grafo, pero Bueno, pero acuérdense que en, ¿dime? en el ejemplo que pusiste, que hacías como una especie de A, Ujú. la fórmula no funcionaba porque no es conexo. Porque puedes hacer que el de abajo con el de arriba sean un grupo y ahí no hay un arco entre ellos. Y por definición eso no es conexo. Este grafo es conexo. ¿Por qué no es conexo? Si tomas el de abajo, el nodo de Ujú, abajo, y el nodo ujú. de arriba a la derecha, y dices que eso es un B1, y Estás el otro es un confundiéndote B2, con bipartito, ¿no? ¿no? No, ¿Es la conexo? definición de grafo conexo es que si tú agarras dos conjuntos, no hay un arco entre ellos. O sea, si tú agarras este como primer conjunto y este como segundo conjunto, hay un arco Ajá. entre un nodo de este lado y un nodo de este lado. Ah, Ujú, ok, ok. sí. Ok, hasta ahí todo bien. Entonces, continuemos con la idea que dijimos. Entonces, lo que les estaba comentando era que cuando agregas un arco, lo que puede pasar son dos casos, que son los únicos dos casos que podrían pasar. O agregas un arco y agregas un nodo, y ese arco termina o empieza o lo que sea en ese nodo, y lo conectas con un nodo que ya existía en el grafo, porque parece que estamos hablando de grafos simples, es decir, no hay bucles, no hay un arco de un nodo a sí mismo, y no es un multigrafo. No, acuérdense que no queremos formar multigrafos, siempre estamos hablando hasta el momento de grafos simples. Entonces, tenemos dos casos. Dos casos. Por acá tenemos el caso A y el caso B. Entonces, ¿cuál podría ser el caso A? El caso A es, agregamos un nuevo nodo, ¿verdad? Agregamos un nuevo nodo. ¿Qué pasa cuando agregas un nuevo nodo y un nuevo arco? Porque es lo que estamos intentando demostrar, digamos. ¿Qué pasa si uno agrega un nuevo nodo y un nuevo arco? Aumenta el contador en uno, en ambos casos. Exacto, exacto. Pero, ¿se puede crear una nueva región? Sí, por ejemplo, ahorita lo hiciste con el grafo de 3 nodos. Yo digo que no se Pero puede ahí crear no estamos contador. agregando un nodo. O sea, cada vez Aquí que Ah, no, cierto. no Ya, agregamos ya. nodo. Ok, no agregamos nodos. Perdón, Mm, aquí agregamos un nodo, disculpa, en este caso, en el que estamos considerando ahora. Y aquí, en el caso B, vamos a considerar no agregamos nodo. Entonces, en el caso en el que agregamos un nodo, fíjense que no, creo que no, realmente. no se puede formar una nueva región. ¿Y cuál es el argumento para esto? No se puede formar una nueva región porque cuando tú dibujas, digamos que tengamos un grafo cualquiera con algunas regiones, ¿verdad? Si tú agregas un nuevo nodo, ese nodo tiene que existir en alguna de las regiones ya existentes, ¿sí? Ahora, ese nodo, por ejemplo, este nodo que estamos agregando acá, ese nuevo nodo que lo vamos a definir en rojo, lo podemos agregar, por ejemplo, en esta región o lo podemos agregar en esta región, ¿verdad? Y lo otro que estamos haciendo es agregando un arco desde un nodo ya existente hasta este nodo nuevo, ¿sí? Que en este caso, digamos que podría ser este arco o este arco que está acá.
Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que lo que estamos formando es un grafo planar, ¿verdad? Porque queremos demostrar para grafos planares con m arcos que el teorema se cumple. Entonces, el grafo que estamos formando es un grafo planar. Ahora, el nodo que agregamos nuevo tiene que estar en alguna de las regiones que ya existía. ¿Sí? Y el arco que va a ir hasta ese nodo tiene que existir dentro de esa misma región. En este caso, existe dentro de esta región. En este caso, existe dentro de esta región. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que la única forma de crear una región nueva es que el nodo cierre la región donde está existiendo. Es decir, cierre la región donde está existiendo. Por ejemplo, esta es la región donde él está existiendo, este que está acá. Y él solo puede cerrar una región con más de un arco. Es decir, por ejemplo, así. Y esa es la mínima cantidad de arcos que uno puede utilizar para cerrar una región. ¿Sí? Entonces, agregar un nuevo nodo y agregar un nuevo arco tal que el nuevo grafo sea planar, no te puede crear una región nueva. ¿Sí? ¿Te entiendes hasta acá? Es decir, Okay. si ustedes tenían un grafo de la forma BE con R regiones y bueno, E arcos y barra B nodos, entonces el grafo primo B unión X, donde X es, digamos, este nodo que está acá, y el arco que se forma desde el E unido con el arco entre X y algún Y, ¿verdad? Donde Y pertenece a B. Tenemos que las regiones se mantienen constantes, ¿verdad? O sea, esta región que está acá, R', va a ser igual a R, ¿sí? Llamemos B' a B unión X. Tenemos que el tamaño de ese conjunto es, llamemos el tamaño de Bn, sería n más 1. Y el tamaño de E' es igual a m más 1, donde m es igual al tamaño de los arcos, la cantidad de arcos en el grafo original. Entonces, fíjense que en este caso, fíjense que el argumento que di es simplemente verbal. O sea, el argumento es darse cuenta de que el nuevo nodo que tú estás agregando está en una región que ya existe. Y la única forma de cerrar una región que ya exista es por lo menos agregar dos arcos. O que salgan dos arcos del nodo que la está cerrando. Pero en este caso estamos agregando un solo arco y un solo nodo. Es imposible cerrar una región. Entonces la cantidad de regiones se mantiene, se mantiene igual, ¿verdad? Y lo que teníamos es que para el caso de igual a m-1, la fórmula se cumplía. Es decir, que R es igual a la cantidad de arcos menos la cantidad de nodos del grafo original más 2. Manipulando un poquito la fórmula, bueno, este R es igual a R'. Si manipulas la fórmula, esto es igual a E más 1 menos B menos 1, ¿verdad? O dicho de otra forma, menos B más 1 más 2. Esto que está acá es el tamaño de B'. Esto que está acá es el tamaño de B'. Y bueno, la fórmula se sigue cumpliendo por inducción. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Fino, fino. Bien. Ok, entonces este es el caso, digamos, sencillo, en el que simplemente agregas un nuevo nodo y agregas entonces un arco. Caso número 2, bueno, lo habíamos escrito, pero lo tenemos aquí. No agregamos un nodo. Odio escribir en esta tablet, por Dios. Ajá, no agregamos un nodo. ¿Qué se hace entonces en este caso? ¿Cómo podemos proceder acá? O sea, yo diría que en este caso sería exactamente lo mismo análisis que el anterior, solamente diciendo que ya que no agregamos un nodo, pero que estamos agregando una,
cerrando la región. Por lo tanto, el número de regiones aumenta en 1. El número de arcos aumenta en 1 y matemáticamente quitas 1 con 1 y te sigue dando la misma cosa. Pero en un poco la duda del caso inicial de que tienes un solo nodo o tienes dos nodos y quieres, o sea, es que en ese caso ya no se cumplen condiciones. Entonces, igual lo de solamente A ver, decir aumenta ya la va que se está región, cortando burda, se está cortando burda ya, un momento. Tú me estás hablando de este caso que está acá. DJ Carlos. sí, pero en esos casos igual meter un otro nodo, entonces no aplica. Exacto, en Y este caso sigue tú no puedes agregar un arco entre nodos ya existentes, porque si tú lo agregas, lo conviertes en un multigrafo. Y nuestro teorema es exactamente para grafos, no para multigrafos. ¿Sí? exacto, entonces ahí sigue aplicando el mismo análisis anterior, que es, ya que Ujú, no agregamos un nodo, estaríamos cerrando la región, alguna región, y al cerrarlo ujú, aumenta la región en 1, aumenta el número de arcos en 1, región más 1 ujú. igual a número de arcos más 1, menos número de nodos, más no sé qué, el más 1 y como para el otro se Exacto, cumplía, exacto. Y lo otro que tú puedes decir para argumentar eso es, ok, no estoy agregando un nodo, estoy agregando un arco. Y aparte, el grafo que ya venía digamos que tenemos un grafo que vamos a hacer conexo, que es plano, que tiene m arcos. Quitamos cualquier arco que está en ese grafo, ¿no? Em, a ver, un segundito. Estoy argumentando mal acá. Exacto, un segundo. Exacto. Estamos agregando entonces un nuevo arco entre dos nodos que ya existían. Y tenemos que el grafo anterior ya cumplía con que, o sea, si es un grafo plano con m menos un arcos, ¿verdad? Que es conexo. Y estamos agregando un arco. Ya va, es que aquí el argumento está un poco mal. Un segundo. Um, segundito. Exacto. Acuérdense que lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos un grafo ahora con m arcos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer es agarramos un grafo, o sea, agarramos este grafo, le quitamos cualquier arco que pertenezca a él, en el que supongamos que este era el grafo con M arcos. Yo remuevo un arco cualquiera de él. Por ejemplo, este que está acá. Pero este que está acá no va a ser porque caemos en el caso anterior, en el que era de la forma contraria, sin que agregamos, digamos, un nodo. En realidad lo que hicimos fue removerlo para probar por inducción. Si no, no podemos probar por inducción, muchachos. Entonces, acá quitamos un arco cualquiera del grafo conexo, ¿verdad? Tal que el grafo siga siendo conexo. Supongamos este que está acá. Entonces, el grafo sigue siendo conexo y eso quiere decir que el grado de los otros dos nodos o de los nodos que están conectados por ese arco que acabo de borrar sigue siendo mayor o igual a 1. ¿Sí? Si sigue siendo mayor o igual a 1, cuando yo vuelva a agregar ese arco entre ellos, ¿verdad? Cuando yo vuelva a agregar ese arco entre ellos tienen un grado mayor o igual a 2. Es decir, que lo que hice fue cerrar una región del grafo. Como cerró una región del grafo, entonces prima tiene R más 1 regiones. Exacto. Tiene R más 1 regiones. Tiene ahora E más 1 arcos. Y el número de nodos se mantiene constante. ¿Sí? Cuando vamos a la fórmula, entonces tenemos que, por inducción, si quitábamos ese arco, nos queda un grafo planar conexo con m menos un arco, que por inducción se cumple la fórmula, entonces tendremos que R es igual a P más, ay, perdón, y esto es un menos acá.
menos 1. Y cuando agregamos un arco y se aumenta 1 la región, entonces nos queda la fórmula R más 1 va a ser igual a E', que es básicamente E más 1. Ya, perdón, esto es un 2 acá, disculpen. Menos B más 2. Este 1 se cancela con este 1 que está acá y queda demostrada la propiedad. Disculpen que anteriormente lo que hice fue decirles que teníamos un grafo con M, no, con M arcos. Lo que me olvidé decirles es que para proceder por inducción tienes que proceder al revés. O sea, quitas un arco de un nodo que está aislado, digamos. Esa es la forma de agregarle un nodo o quitarle un nodo al grafo. Entonces, en ese sentido hice el argumento al revés, disculpen eso. Y en este caso, sí lo hice bien. En este caso estamos asumiendo que vamos a quitar un arco y que ese arco deja el grafo conexo. ¿Alguna duda hasta acá? Hice muchas dudas con esto, disculpen por el caso por inducción, pero el primer caso lo hice un poco raro y el segundo sí lo hice bien porque cuando procedes por inducción, partes de un grafo que asumes que tiene las propiedades, le quitas un arco, le quitas uno o lo que sea, por inducción ese grafo tiene menos arcos y como procedemos por inducción, la fórmula se cumple para ese grafo más chiquito y al agregar ese arco que agregamos acá, pues cerramos una región por el argumento que dije que ambos nodos que conectaban ese arco, o que son incidentes de ese arco, tienen grado mayor o igual a 1. O sea que, por ejemplo, ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Mm? Dime. Perdí a Carlos. Al otro lado Ujú. tenemos lo que sí, en el caso es simplemente decir, en vez de agregamos un nodo, es quitamos un arco y el nodo al que conectaba ese arco ya no conecta con ningún otro Ujú. del grafo y es como Exactamente, pared de exactamente. nodo, entonces menos un arco, un nodo. Y en el otro Ujú. caso es otra vez quitas, pero el nodo, la región y las cuentas siguiendo menos en vez de más. Ahí se cortó bastante, pero sí te entendí. O sea, es el mismo argumento, quitas un arco entre dos nodos tal que el nodo no se aísle, digamos, o el nodo siga estando conexo al grafo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Y bueno, esto termina la demostración por inducción, por cierto. ¿Alguna otra duda? No sé si hay cosas en el chat. Déjenme revisar un momentito. Ok, hasta ahora no. Ok, fino. Espero que les haya gustado el tema. Normalmente no se da en clase, no sé por qué, pero está bien chévere. Ok. Lo siguiente que hacemos es, procedemos a la siguiente definición, que es un grafo estrella. Un grafo estrella es simplemente un grafo con n nodos donde exactamente un nodo tiene grado n-1 y el resto grado 1. Entonces me imagino que ya se imaginarán cómo se ve un grafo estrella. Es básicamente esto que está acá. O básicamente también lo podríamos anotar como... exacto. Que esto dijimos que ¿qué era? Un grafo bipartito. Ay, perdón. Aquí me peleé acá. Esto es n-1. 1. Este es un grafo bipartito completo, donde un conjunto tiene n-1 nodo y el otro tiene un solo nodo. Y al ser completo, bueno, todos los nodos que están en este conjunto van a estar conectados con el que está solito en este conjunto. Entonces, bueno,
Básicamente lo mismo, misma definición. Ok. Para que tengan en cuenta eso, no estoy muy claro si esta definición la vamos a utilizar en algún punto de la materia, pero está también interesante conocer que existe. Ok, un tema que ya habíamos tocado anteriormente, que fue cuando les dibujé el triangulito este, ¿verdad? Es que no podemos dibujar a este de color azul, a este de color rojo, por ejemplo, y a este de un color que sea azul o rojo. Y esto en realidad tiene un nombre y es el problema de coloreabilidad del grafo. Básicamente es preguntarte cómo puedes colorear tu grafo. Por ejemplo, en este caso, uno puede agarrar 3 colores distintos y bueno, colorearlo, ¿no? Y si yo les pongo otro nodo más por acá. Ok, algo que no comenté acá. La idea de colorear el grafo es que 2 nodos que estén conectados no posean el mismo color. ¿Sí? Ese es el problema de coloreabilidad del grafo. Entonces, para este nodo que está acá, yo podría agregar este nuevo color azul acá y bueno, dibujar el grafo con 4 colores distintos. Pero yo también podría, por ejemplo, dibujar este otro nodo que está acá con el nodo azul, con el color azul oscuro. Entonces estaría utilizando 3 colores para colorear un grafo de 4 nodos. Y en general es un problema bastante, digamos, interesante y que creo que es, por lo menos un algoritmo les voy a poner para que aprendamos un poquito sobre esto. Es también un problema NP completo, es decir, un problema que no tiene solución en tiempo polinomial, por lo que es bastante difícil de resolver. Y vamos a proceder primero que nada. Lo interesante de este problema es encontrar un número que sea la mínima cantidad de colores que puedes utilizar para colorear el grafo de manera válida, es decir, que 2 nodos que estén conectados no tengan el mismo color. Entonces, el problema de la coloreabilidad del grafo es encontrar un número chiquitico, lo más pequeño que tú puedas, tal que puedas colorear el grafo con esa cantidad de colores y que 2 nodos que estén unidos por un arco o conectados por un arco no tengan el mismo color. Entonces, con esto vamos a llegar a una definición que es la definición del número cromático. De un grafo G, al cual se le denota como, es una letra griega, pero no me acuerdo cuál es. ¿Será gamma? A ver, no me acuerdo muy bien. Mm, No, no es gamma. Ay, no me acuerdo qué letra es esta. Bueno, se denota por esa letra, es una letra griega. Vamos a ver, letras griegas. ¿Alguien se lo sabe? Avísame. X. No lo sé. Un momento. Aquí tengo el alfabeto. Un segundito. Para anotar las cosas bien y saber bien la anotación, muchachos. Chi. Exacto, chi. Entonces, chi de ¿Qué? G es el número cromático y el número cromático es simplemente el mínimo número de colores con el que puedas colorear G. ¿Ok? Solo que lo anotamos con esa anotación. Entonces, esto es el mínimo número de colores para colorear G. Entonces, este es el número cromático de G. ¿Qué me iban a preguntar? ¿Había alguien que quería preguntar algo? Ok, continúo. Ok, como les dije, entonces el problema de determinar chi de G es
un problema bastante difícil. Vamos a ver, capaz les pongo un algoritmo, todavía no he terminado de escribir el libro, creo que lo voy a agregar para ver cómo un algoritmo para calcular esto, ¿no? Ok, lo siguiente es un lema. Y con esto vengo a la pregunta, muchachos, ¿qué es la diferencia entre un lema y un teorema? Ay, en inglés. ¿No? ¿Alguien sabe la diferencia entre un lema y un teorema? Debería ser que un lema es una consecuencia directa de un teorema, ¿no? Eso es un corolario. Ah, sí, cierto. Ok, vamos a hacer un paréntesis acá. Hice un postcito en mi página web sobre esto, pero puedo hacer acá la diferenciación. Ahí, en matemáticas normalmente tenemos hipótesis, tenemos lemas, tenemos teoremas, tenemos corolarios, creo. Ajá. Y tenemos también tesis. Una hipótesis es algo que se cree cierto, ¿sí? Pero no tienes cómo demostrarlo. Esto también puede ser una hipótesis o conjetura. Normalmente una conjetura, por ejemplo, pueden buscar la conjetura de Riemann, la conjetura de Lebresque y todas estas. Básicamente son cosas que se cree que son ciertas, pero y puedes comprobar que para la mayoría de los números se cumplen, pero todavía no existe una prueba formal para ello. Un lema, entonces, es una prueba de que al ser una prueba es de algo cierto, esto es redundante, que es sencilla. ¿Sí? Es sencilla en el sentido de que o es fácil de probar o las ideas que se utilizaron para ello son bastante sencillas. ¿Qué es un teorema? Un teorema es una prueba también, pero un poquito más complicada. Entonces, sí, a veces uno puede llamar una cosa lema o teorema, dependiendo del gusto de cada quien, pero normalmente, digamos, en los papers de matemática o de computación, tú tienes varios lemas y los lemas los utilizas como hechos, ¿verdad? Que utilizas para la prueba de tu teorema. Entonces, un teorema es un hecho mucho más complicado o mucho más remarcable, digamos, más importante en tu área, o en el área que estás demostrando eso. Y entonces utilizas lemas o corolarios para demostrar tu teorema. Corolario es lo que dijo, no me acuerdo quién fue, anteriormente. Es básicamente una consecuencia directa, ya sea de un lema, de un teorema, y que prácticamente demostrarlo no es necesario porque es bastante obvio, ¿sí? Y una tesis de estas, existen pocos ejemplos, entre ellas está la tesis de, ay, ¿cómo se llama? Ay, el padre de la computación, Dios mío, voy a quedarme vivo. El tipo de la película Enigma, bueno, de la historia de Enigma, de todo Enigma, de Turing, de Alan Turing. Alan Turing tiene una tesis, que es la tesis de Turing, y básicamente es un statement, es un, digamos, un enunciado que normalmente no es completamente formal. Por ejemplo, Turing dijo que todas las funciones computables se pueden calcular de una computadora. Entonces, fíjense que es un enunciado bastante general, ¿tal? Y no es tan formal. Normalmente cuando tú tienes un teorema, el teorema te dice exactamente o es bastante preciso en lo que se quiere. En la tesis de Turing, que te dice que toda función computable es computable por una máquina, es bastante abstracto en el sentido de que tú no sabes si por física en algún momento ese hecho es falso o existe una función que a lo mejor no puedes demostrar para esa función que es computable o cosas así. Entonces, es algo mucho más abstracto. Entonces, esas son las diferencias entre estas 5 cositas. Ok, volviendo al tema. En pocas palabras, no sería una acción. No, eso también me faltó, ¿cierto?
No, no es una acción. Una tesis no es una acción. Un axioma. Siempre que ustedes ven clases de matemática o deberían, en lógica y cosas así, ustedes necesitan, como en toda parte de matemática, axiomas. Los axiomas son la base, es donde ustedes parten a demostrar cosas. Son enunciados que se asumen como ciertos porque son bastante obvios y no necesitan una demostración porque son tu base. O sea, tú necesitas una base para empezar a demostrar cosas. Y los axiomas son esa base. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, no sé, las definiciones no son axiomas, las definiciones son definiciones para dejar claro una idea, pero un axioma sería, por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. Digamos que es bastante obvio o no tiene una demostración, pero asumimos que 1 más 1 es igual a 2 y desde ahí podemos llegar a 3. Porque 2 más 1 entonces es como 1 más 1 más 1 y así llegas a 3, ¿no? Entonces son hechos que asumes como ciertos. Bueno, exacto. En el caso de Mate 3 son axiomas bastante complicados. Ok. Entonces el lema que les quería dar. De hecho, yo ni siquiera sé si agregué la demostración en el libro. A ver. Ah, sí. Entonces, sí. Uy. CAG bipartito, donde es un grafo, obviamente. Entonces, ocurre que xi de g es igual a 2. Este es todo el lema. ¿Cómo podemos, bueno, como les dije, es un lema, la demostración debe ser un poquito más sencilla que la de un teorema, porque anteriormente, por ejemplo, inducción y todo lo demás, entonces capaz es un poquito más complicado. ¿Cómo podríamos demostrar de manera bastante sencilla que un grafo bipartito es dos coloreables, donde dos coloreables significa que puedes agarrar dos colores y colorearlo? Creo que alguien comentó algo, voy a revisar un segundito. Si es bipartito, entonces cada uno de los dos conjuntos B y W tendrían un color asignado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si es bipartito es porque se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Y vamos a asignar el color número 1 a B y el color número 2 a W, ¿sí? Por cierto, estamos asumiendo que, perdón, esto me faltó poner acá. Es un grafo bipartito con mayor o igual a 1. ¿Sí? Si es mayor o igual a 1, entonces existe por lo menos un arco, y al existir un arco, este tiene que tener un color y este tiene que tener otro color. De lo contrario, puedes tener un grafo sin arcos y en realidad lo puedes colorear con un solo color. Ok, entonces como dijo, creo que fue Carlos, tú agarras un color y se lo asignas a B, a todos los nodos que están en B, agarras otro color y se lo asignas a todos los nodos que están en W, y bueno, primero que nada son dos colores. Y como yo sé que no estoy violando la condición de coloreabilidad, es decir, que no exista un arco que una dos nodos del mismo color. Por la definición de bipartito. O sea, no puede haber ningún arco que esté en el mismo conjunto. O sea, yo creo que esa prueba sería Exacto. hacerlo por absurdo. Creo que también saldría fácil. Sí, también. Pero es lo que tú dijiste, para toda X y Y perteneciente a W, No hay entonces ningún arco que esté X dentro y de eso. Y no existe en E, ¿verdad? Por definición, que tienen que agregar por definición de bipartito, ¿no? De grafo bipartito. Y lo mismo ocurre para B. Exactamente lo mismo. Y bueno, con esto es suficiente para demostrar este lema, porque no necesitamos nada, ya ahí está claro todo, ya está claras las ideas. Lo único es que, bueno, decir, bueno, agarras dos colores, un color se lo asignas a B, otro color se lo asignas a W, tienes dos colores, tienes por lo menos un arco, por lo menos, entonces necesito por lo menos dos colores. Y
O sea, con esto tú estás demostrando que en realidad que chi de g es menor o igual a 2, porque tú agarras dos colores y coloreas el grafo y demuestras que es válido. Pero aparte tú también tienes que chi de g tiene que ser mayor o igual a 2 porque tienes por lo menos un arco. Entonces ese tipo de detalles tienen que también desmenuzarlos y escribirlos. ¿Sí? Tengo una pregunta, y ahí Sí, no deberíamos meter algo del número cromático. O sea, porque pueden ser dos colores, pero, o sea, pueden ser más colores. O sea, el número mínimo debe ser dos. Y eso sería como porque yo en un grafo bipartito puedo tener muchísimos colores, igual no está, ¿cómo se dice? Incumpliendo la definición. Entonces claro, yo pero creo que, acuérdate que o sea, este lema habla del número cromático. ¿Sí? exacto, exacto. El número cromático es el mínimo número de colores utilizados para colorear un grafo. Entonces, lo que estaba comentando es que como el número de arcos es mayor o igual a 1, entonces el número cromático tiene que ser mayor o igual a 2 automáticamente. ¿Sí? Ese fue el primer argumento. El segundo argumento fue, bueno, si agarras dos colores y agregas, y todos estos no, los colores de un color y a todos estos no, los colores de otro color, entonces tienes un coloreo válido, utilizaste máximo dos colores, entonces demuestra que el número cromático es menor o igual a 2. Y bueno, esto significa que el número cromático es igual a 2, en realidad. ¿Sí? ¿Alguna duda? Este es el contenido que tenía para hoy. Creo que vamos bastante, para ver, llevamos bastantes páginas ya. Espero que el contenido vaya alcanzando para las clases. Ujú. ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay, bueno, terminamos la clase. Porfa, creo que falta todavía gente por... Un segundito. Porfa, creo que falta todavía gente por registrarse en el form. Por favor, regístrense en Codeforces y luego llenen el form porque necesitan el usuario de Codeforces para los que hagan falta. Voy a de nuevo postear en Google Drive el form en el WhatsApp y en... No he posteado nada en el Classroom, lo voy a postear, se me olvidó. Ok, ¿cómo sería para más conjuntos? ¿En qué sentido? Tipo, se ve claramente que solo son dos colores, pero demostrativamente que faltaría agregar tipo tres conjuntos. Pero es que aquí estamos, el lema, entiendo, pero el lema es para grafos bipartitos. Y sí, lo puedes dividir en tres conjuntos. De hecho, tu argumento podría ser, ok, si lo dividimos en más conjuntos, agarras a uno de estos dos conjuntos, B o W, lo divides en dos, vas a tener tres conjuntos, y puedes colorearlo, ese tercer conjunto de un tercer color. Pero es que aquí en este caso lo que quieres demostrar es el número cromático. Entonces, tener tres conjuntos no te sirve, o sea, los puedes tener y podrás hacer un grafo bipartito, pero la idea es demostrar que en grafo bipartito, que se representa de la manera que lo dibujamos acá, tiene número cromático 2. Dividirlo en tres conjuntos no tendría sentido porque es como si quisieras probar que puedes utilizar tres colores. Claro que puedes. La idea es demostrar cuál es el mínimo, ¿no? ¿Responde tu pregunta eso o no está tan claro? O sea, estás hablando de un grafo tripartito. No un grafo bipartito, sino un grafo en el que se puede dividir, porque también existe en tres conjuntos. Sí, es que un grafo que divides en tres conjuntos puede ser bipartito. Solo tiene que cumplir la condición de que... o sea, imagínate que lo divides en tres conjuntos. Si tú uno de esos conjuntos lo puedes unir, lo puedes asignar a los otros dos. O sea, los nodos que están en este tercer conjunto los agregas al primero o al segundo conjunto y no hay un arco entre ellos, es bipartito por definición. O sea, un grafo dividido en tres conjuntos puede ser bipartito. O sea, de hecho lo puedes dividir en n conjuntos y puede seguir siendo bipartito. O sea, un grafo bipartito lo puedes dividir en más conjuntos y sigue siendo bipartito. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que tenía. Esto era lo que tenía hasta hoy.
Voy a intentar hacer este fin de semana alguna tareita para ya ir, no sé, asignándoles ya sea la semana que viene a la de arriba alguna tarea. Y como les dije, tratar de dividir los puntos no tanto en exámenes, sino en tareas y exámenes. Y eso era todo. Así que espero que les haya gustado la clase y nos veríamos el martes. Sí va. Finísimo. Sí, ¿no?